Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Siglo V a.C., la Ilustración griega. En la segunda mitad del siglo V a.C. hubo un cambio intelectual en Grecia. El macrocosmo o universo perdió la importancia de antaño, pasando a centrarse en el microcosmo o el hombre, lo que se denominó giro antropológico. ¿Y cuáles fueron las razones de este viraje? Muy simple. Los primeros filósofos fueron muy inteligentes y todo eso, pero al indagar en el arjé solo llegaron a un callejón sin salida, puesto que las contradicciones entre Demócrito, quien defendía la existencia del vacío, y Parménides, que lo negaba, condujo a un giro filosófico. La fisis había pasado de moda, ahora se llevaba más el adentrarse en el hombre, sus costumbres y sus normas. Los amables persas, los generosos babilonios, los liberadores egipcios, los nada bestiales tracios y escitas. Todas estas ciudades, tribus y pueblos influyeron en cierta manera a los griegos, pues sus diferentes costumbres, hábitos y cultura condujeron a una cuestión: el origen del relativismo. ¿Por qué todas estas facetas no son universales? ¿Por qué un hombre sigue unas pautas determinadas en una ciudad y otras en otra? Las guerras médicas. Concretamente, tras las guerras médicas tuvo lugar la guerra del Peloponeso. Los brutos y temerarios espartanos se enfrentaron a los atenienses, los cuales simplemente se aislaron para huir de la amenaza espartana, sufriendo algunas epidemias con las cuales perdieron a Pericles. Tras las guerras médicas, los atenienses se creían invencibles y empezaron a dudar sobre los dioses. Culminó entonces su hegemonía provocando la guerra del Peloponeso citada anteriormente. El giro antropológico sumado a la democracia de Pericles llevó a la libertad ciudadana, aunque no se les explicó bien en qué consistía dicha libertad. Con ella surgieron los cargos políticos y de la necesidad de un profesor que enseñara cómo llegar a ellos aparecieron los sofistas. Los sofistas. Los sofistas eran una especie de profesores itinerantes. Iban de ciudad en ciudad pidiendo sumas de dinero a cambio de conseguir el éxito político. Se jactaban de enseñar el arete, es decir, la virtud política. Para ello era imprescindible el arte de la retórica. Enseñaban el saber hablar, además de ideas sobre leyes y justicia. Los filósofos les consideraban basura. Vanagloriados etimológicamente como los más sabios, serían los actuales políticos. Incluso Platón los denominaba abominaciones, puesto que no hablaban ni escribían, simplemente engañaban para enriquecerse, no son útiles para nadie, en palabras de Platón. Me parece una chorrada, que no merece más comentarios. Además, les daba exactamente igual la verdad absoluta, únicamente buscaban lo conveniente, el salario. Enseñaban cómo enriquecerse mediante los litigios judiciales. Se dedicaban simplemente a mostrar el mejor modo de ganarlos. Equivalía al arte de enseñar a los hombres a conseguir una causa injusta pareciese justa. Otra de las similitudes que tienen con los políticos actuales. Al igual que las prostitutas decían cualquier cosa por dinero. O al menos eso pensaban los filósofos. Estáis enfermos. Los sofistas poseían un método empírico inductivo. Procuraban reunir primero una gran cantidad de observaciones sobre hechos particulares, luego sacaban conclusiones teóricas y prácticas, lo que hoy serían los cómicos. Sus doctrinas eran el convencionalismo, escepticismo y relativismo, siendo el escepticismo contrario al relativismo. El relativismo mantiene que existen tantas verdades como opiniones. Un 9 puede parecer un 6 dependiendo de cómo lo mire. Su principal acreedor era Protágoras. Según él, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Un genio donde los haya. El fundamento del relativismo es la diversidad de opinión, concluyendo que la apariencia es lo real. Además, el poder de la palabra radica en persuadir al contrario de que tu verdad es la correcta. Por otra parte, el escepticismo niega cualquier posibilidad de encontrar alguna verdad. Más confuso que Charles Darwin mirando un Pokémon. Su principal representante era Gorgias. Sostenía lo contrario a Protágoras.
Nada hay o es. Si lo hubiera, no podría ser conocido por el hombre, y si fuera conocido, no podría ser transmitido por el lenguaje. Supuso una ruptura radical con la filosofía anterior. El lenguaje era un instrumento de manipulación, ya que podía cambiar la forma de ver el mundo de los demás. El convencionalismo defiende que tanto las instituciones y leyes políticas y morales son convencionales. La densidad de una hormiga roja es menor que la del agua, pero si se une una hormiga a otra, consiguen sobrevivir a inundaciones. De igual forma, para sobrevivir en sociedad se crearon instituciones, leyes, normas e ideales morales y políticos. El convencionalismo está íntimamente relacionado con el relativismo y el escepticismo, existiendo el convencionalismo político y el moral. El convencionalismo político se basa en el nomos, o conjunto de normas políticas e instituciones que acata la comunidad humana. Influyó sobre todo el contacto continuo con otros pueblos, la fundación de colonias y la propia experiencia. Todo esto lleva a los sofistas al término convencional, algo establecido por un acuerdo más o menos libre entre personas que puede cambiarse si se estima conveniente. Todo esto empezaba a contestar a la pregunta sobre el origen y la naturaleza humana. Los filósofos creían firmemente en la physis o ley natural. Para los sofistas proclamaban que si una mujer a los 16 años puede procrear, ¿por qué no? Que lo haga. ¡Hostia! Así pues, los sofistas consideraron la physis una abominación para la humanidad. Para los sofistas, physis eran los instintos, los deseos, las emociones, todo aquello que viniera de la naturaleza, mientras que nomos era vivir conforme a unas leyes en sociedad. Son así, pero nada impide que sean de otro modo. En conclusión, creían que nomos era una ley creada por el hombre para poder convivir en sociedad. Estas leyes eran impuestas a la fuerza por el más débil. Nomos es la oposición a la palabra physis. Etimológicamente, nomos significa lo que es por ley, mientras que physis significa lo que es por naturaleza. De nomos surgieron las leyes de los estados, países y comunidades autónomas actuales. El convencionalismo moral se basa en lo que es bueno o malo, en la diferencia entre justo o injusto. Hay muchísimos tipos de injusticia y no siempre es fijo, depende de quién, cuándo, dónde y cómo lo considere. La moral es totalmente convencional. Los sofistas llegaron a la conclusión de que la moral depende del sujeto, de lo que elija, de si es bueno o malo, o de si se deja corromper o no. Los sofistas llegaron a esta conclusión debido a la falta de unanimidad. ¿Eso de formar una piña? Pues de piña nada. Justo lo contrario. Desprecio y discriminación total hacia otros pueblos, sus criterios morales, individuos y distintas sociedades. Date la vuelta y vete. Además, compararon las normas vigentes entre la naturaleza humana. Llegaron a la conclusión de que la única verdad absoluta no puede ser la naturaleza, ya que la naturaleza es dinámica y por tanto incomprensible. Es para que le demos vueltas, para pensar. Además, cuando se preguntaron qué es lo natural para el hombre, llegaron a la conclusión de que, si quitamos la experiencia, queda lo natural, que sería la búsqueda del placer, los instintos, el dominio del más fuerte. Ir en contra de esto sería totalmente antinatural. Sin embargo, la moral lo hace constantemente. Luego, la moral, por deducción, debe ser antinatural y convencional. Protágoras. Protágoras usó el mito de Prometeo, el cual robó el fuego a los dioses para dárselo al hombre. El fuego representa la inteligencia técnica, es decir, la virtud política, la capacidad de construir y controlar la naturaleza y convivir así en comunidades. Zeus se da cuenta de que los humanos necesitan de la virtud política para existir y convivir en sociedad, luego les deja tenerla. Poseemos dicha capacidad, pero que es preciso que nos eduquen y nos enseñen para saberla. Las normas nacen de la naturaleza humana, pero jamás se producirán si no existiese la educación y la enseñanza. La facilidad de comprensión de estas reflexiones sofistas llevó al eterno debate sobre las normas morales, sobre la ley natural, physis, o ley positiva, nomos. Sócrates. La vida de Sócrates fue muy simple. Vivía en Grecia junto a su mujer y a sus 3 hijos. Peleó en alguna que otra guerra, y el gobierno de los 30 tiranos le sentenció a muerte por profanar con su conocimiento pagano a algunos jóvenes.
Podía haberse negado a la muerte y haber huido perfectamente, pero respetaba tanto la ley que la aceptó de buena gana. ¿Qué dice, hippie colgado? Cabe destacar que no dejó nunca nada escrito, no porque pensara como Jorge Luis Borges, ni porque fuera analfabeto. No, mire usted. Zapatos no, tuzo. Llevo filis nuevos. Vas a morder. Tuzo, lazo. No. Sino porque, al igual que dice el traductor Google, Graptólogo, necrí lexi. es decir, palabra escrita es igual a palabra muerta. Sócrates fue influencia de muchos otros filósofos, tales como Xenofonte, que a pesar de no conocer a Sócrates directamente, trataría también de formar hombres de bien y buenos ciudadanos. Se trataría entonces de un moralista popular. Aristófanes, que muestra a un Sócrates totalmente ridiculizado. Para Aristóteles, Sócrates nunca dejó de interesarse por las cuestiones teóricas. Y Platón, que representa a Sócrates idealizado como una especie de figura de autoridad en la mayoría de sus diálogos. Respecto a la filosofía de Sócrates, desarrollaría la parte práctica del razonamiento inductivo. ¿Y qué es el razonamiento inductivo? Muy simple. La forma del razonamiento inductivo era la dialéctica. Trataba de conversar con alguien y sacarle ideas sobre algún tema. Le hacía preguntas, declarándose ignorante. Manipulaba llegando de una primera definición que daba el interlocutor a una segunda, ya que le llevaba a un callejón sin salida, teniendo así que cambiar la primera. Este cambio a una definición más adecuada era exactamente lo que quería Sócrates, concluyendo así un método inductivo. Se te queda una cara de gilipollas. ¿Y qué es el método inductivo? Es un método que pasa de lo particular a lo general. Primero usa la ironía, que consiste en realizar preguntas al interlocutor para conducirle a una situación sin salida. Luego utiliza la mayéutica, que consiste en sacar a la luz la verdad que llevamos dentro. De ahí es cuando entra el innatismo. Y por último viene la definición, que consiste en plasmar la verdad descubierta. ¿Te crees muy listo? También desarrolló el concepto universal. Es algo constante, permanente, que destaca las particularidades perecederas. Aquello que todos y cada uno de nosotros poseemos por igual, a pesar de la experiencia, de forma innata. Pero, ¿dónde está la importancia de la definición para Sócrates? Lo universal para Sócrates era la roca. No era actor, la otra roca. Era una roca sólida a la que aferrarse contra el relativismo sofista. Dicho concepto de universal está totalmente relacionado con el intelectualismo moral, según el cual el que conoce lo recto actúa con rectitud. Adentrémonos en el intelectualismo moral. Si tú sabes lo que es un soldado, tú puedes ser un soldado. Relaciona la identidad entre hacer bien algo y conocerlo. En otras palabras, para hacer algo bien, tienes que conocerlo bien. Comprende la filosofía. La posibilidad de hacer algo bien viene dada por la certeza de conocerlo. Alguien que no conoce algo no puede hacerlo bien. Luego, quien obra mal es por definición ignorante. Sócrates concluyó que aquel que obra injustamente a sabiendas es más justo que aquel que lo hace por ignorancia. Nadie que sepa algo con certeza es capaz por definición de obrar mal. Solo obra mal el ignorante. ¿Qué podemos sacar a limpio de esto? Como solo obra mal el ignorante, no necesitamos cárceles. Pero que no cunda el pánico. Esto no significa que vayamos a dejar a los presos sueltos. Solo que necesitamos más escuelas y así corregir bien la ignorancia. No me interrumpas, yo no te he interrumpido a ti. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Me corrijo. Más y mejores escuelas.